¿sí? Y en esa lógica se mete, igual que lo que pasa con la guerrilla, o sea, la guerrilla hace cantidad de acciones en todo el país, pero ninguna se promueve, sino aquellas que se hacen en territorios indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas defienden sus derechos. Entonces los ataques a Toribío, los ataques a Corinto, los ataques a Jambaló no son gratuitos. ¿Por qué? Porque es que ahí el movimiento indígena está organizado y le ha dicho al país: nosotros no nos vamos del territorio, así nos masacren, ¿sí? Al contrario de lo que hacen los campesinos. Campesinos, una masacre y desplazamiento. Entonces los indígenas se desplazan, pero al interior de su territorio. Dos cosas que le sirven al establecimiento: uno, que no hay registros de desplazamiento, entonces esos no pasan a formar parte de las estadísticas, ¿sí? Y dos, no los atienden humanitariamente, porque como no hay declaratoria de desplazamiento, entonces no hay atención humanitaria, ¿sí? Pero ¿quién observa eso? ¿Cierto? ¿Quién lo analiza? ¿Sí? Y entonces resulta que ahora surgió se ha hecho muy común la tesis de que es que hay conflictos interétnicos. Y entonces ahí viene un poco también el posicionamiento del movimiento indígena. Y ese posicionamiento está dirigido en términos de que lo indígena, ¿cierto? Lo indígena exige diferenciaciones, y en esa diferenciación, desde el mismo momento en que se miraron las diferenciaciones con el tema de la tierra para el que la trabaja, entonces también se dijo: esta tierra es nuestra, ¿sí? Entonces recuperemos tierras. Y no vamos a negar la necesidad que tienen los campesinos de recuperarla, y no negamos la necesidad de una reforma agraria para el país que beneficie a todo el pueblo colombiano, ¿sí? Pero esa reforma agraria no tiene que hacerse a consta de los territorios indígenas, ¿sí? Y entonces por eso algunos amigos de los movimientos políticos que acompañan a los campesinos insisten es que los indígenas entonces le están negando el derecho a los campesinos, ¿sí? Entonces en esa negación del derecho a los campesinos, entonces lo que ha aparecido ahora la idea es que los indígenas le niegan el derecho a la identidad a los campesinos, y los campesinos dicen: se negó nuestro derecho a la identidad, ¿sí? Y eso es una lectura, primero sesgada, segundo muy mal hecha, ¿sí? Porque lo que hizo el movimiento indígena con la constituyente del 91 fue reinventar un derecho, y ese derecho se llama el derecho a la identidad. Bueno, ¿se te ocurre, Jorge, de pronto algún espacio como ahorita que estabas contando, que se reunieron de alguna forma como a hablar el tema entre todos estos actores sociales? Eventos ha habido muchos. Incluso hace poco se organizó en este mismo lugar una reunión con organizaciones un poco de carácter nacional. Estuvo la UNIC, estuvo el CNA, y la idea era un poco ahondar en el tema, pero el tema tiene salido, o sea, tiene mucha mirada de lineamiento político y un gran vacío en cuanto a la realidad de las luchas rurales. Entonces, quienes más exigen la necesidad de una coordinación interétnica son las organizaciones sociales, y no es que sea malo, o sea, eso no es malo, pero es que uno ve grandes vacíos en la reivindicación. Por ejemplo, uno ve que a nivel internacional ya se empieza a hablar del reconocimiento de la identidad campesina, ¿sí? Pero uno no ve un movimiento campesino peleándose internacionalmente, ¿sí? Ni nacionalmente ni localmente. Lo que hay, sin lugar a dudas, son peleas por la tierra, que es diferente a una reivindicación étnica. Nosotros saludamos
esta situación del conflicto, que de alguna manera obliga a hacer una mirada sobre la realidad étnica, ¿sí? Y la realidad étnica no mirada solamente como pueblos originarios, sino como construcciones sociales que se han venido haciendo durante todo el proceso de invasión que ha tenido el continente. Pues vale. Pero el hecho de que valga no quiere decir que haya quien la defienda. ¿Sí? Y ese es uno de los problemas. Quienes más defienden este tipo de, digamos, de coordinaciones, este tipo de reivindicaciones, lo hacen de una manera paternal. ¿Sí? En cambio, el movimiento indígena desde siempre ha dicho que quiere ser, que quiere ser lo que es y que lo dejen ser lo que es. Entonces, 500 años de negación sobre lo indígena, y lo indígena todavía está ahí. Quiere decir que hay pueblos que la reclaman y la defienden. El problema de la cuestión campesina es que muchos de los campesinos son de ascendencia indígena y no saben dónde ubicarse culturalmente. ¿Sí? Muchos de ellos son un producto de procesos dramáticos, de masacres, de desplazamientos, de problemas del conflicto, ¿cierto? Y que ya han perdido sus lazos culturales. Un poco se podría hacer el símil, aunque no es el mismo, con las comunidades afro. ¿Sí? Las comunidades afro llegaron a este continente totalmente disueltas, y por eso tal vez su dificultad en poder reorganizarse como pueblos. Sin embargo, ya hoy tienen una identidad. Entonces yo diría que el movimiento campesino de alguna manera puede llegar a eso, pero no falta. Y diría que sí, en el departamento son bastantes los intentos que se han hecho, ¿cierto? De ese relacionamiento interétnico, que no es desconocido por el movimiento indígena. El movimiento indígena le ha querido trabajar a eso, tanto que la misma de resistencia social y comunitaria fue un proceso de acercamiento de organizaciones sociales, pero también interétnico. Cosa que ya no ve uno, que ve muy difusa en el Congreso de los Pueblos y que ve en otras iniciativas mucho más macro, ya lo ve más difuso, porque ahí no está el tema de la identidad, ¿cierto? Las otras propuestas ya están en la perspectiva de la toma del Estado Nacional, del cambio de las estructuras. Entonces, nada, vuelve otra vez a desaparecer el tema de lo étnico. Digamos que lo étnico está presente donde el movimiento indígena está. Unas veces porque el mismo movimiento lo exige, otras veces porque la presencia indígena obliga a que los otros piensen su identidad. Me cuentas donde igual se han reunido a dialogar pues sobre el tema. ¿Qué es lo que pasa que no hay como formas de ponerse de acuerdo? ¿Qué es lo que surge allí en medio de la discusión? En los espacios siempre hay acuerdos. Donde no hay acuerdos es en la realidad. Porque la realidad es movida por actores. ¿Sí? Entonces, Cajibío, un punto neurálgico, ¿cierto? Es movido permanentemente por una entrega de tierra que hace el INCODER al movimiento indígena. Entonces, cada vez que el INCODER le va a entregar un territorio al movimiento indígena, aparecen los campesinos. Hay un movimiento, ¿cierto?, étnico contra lo indígena, ¿cierto? Ahí es un movimiento reivindicativo que entiende que el país, en términos normativos, no tiene respuestas para los campesinos. Y como los indígenas sí se la han peleado y la han mantenido la pelea viva, porque no se duermen en la pelea, ¿sí? Y pues, las veces que se han dormido como durmieron en la minga, les resultó dramático. Entonces, lo que uno podría decir es que en los espacios sí hay, ¿cierto? Sí hay acuerdos, pero donde no hay acuerdos es donde hay un tercero. Entonces, lo que sucede con las entregas de territorio es que hay dos terceros, ¿cierto? Está el Estado, o más que el Estado, el gobierno, con su política antirreforma agraria,
¿cierto? Que para no responderle a uno ni a los otros, compra un terreno donde puede haber conflicto entre unos y otros, ¿cierto? Y dos, no sé si sea la trampa o la estrategia en la que están, ¿cierto? Principalmente la gente del Partido Comunista, ¿cierto? En donde con su organización agraria, FENSUAGRO, ¿cierto? Insiste en que los territorios que se le van a entregar a los indígenas tienen que ser territorios campesinos y que lo indígena tiene demasiados derechos y que esos derechos no pueden ir en contra de los derechos de los campesinos. ¿Sí? Como digo yo, esa es una lectura parcial, es una lectura un poco incluso maniquea, pero esa es la lectura, esa es la realidad que hay ahí. En esos espacios, ¿qué potencialidades hay? ¿Qué cosas de pronto pueden ser útiles para ponerse de acuerdo en la práctica justamente qué es lo que falta allí? Yo creo que la dificultad sigue en la medida en que hay concentración y monopolio de la tierra, ¿sí? En que hay una política de carácter nacional que no se desprende de la globalización. Y entonces todo lo que toca lo convierte en mercado. Entonces la tierra es mercado, los productos son mercados, la gente es mercado, el subsuelo es mercado, el cielo es mercado, ¿sí? Entonces mientras esté esa lógica es muy difícil combatirla. El único que de alguna manera le hace frente en resistencia, no en revolución, en resistencia, son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son los que le dicen al establecimiento: hasta aquí, este es nuestro territorio. Y si usted quiere entrar, hable con nosotros. Y la reglamentación internacional a eso le llama consulta previa. Y para eso tienen los mecanismos. Y para sí, o sea, hay toda una reglamentación en perspectiva que no solamente favorecería a los pueblos indígenas, sino a aquellos que la reclamen. Es que nosotros no decimos que los campesinos no reclamen su derecho a la identidad, al contrario, tienen que fortalecerlo y tienen que entrar a reclamar derechos tan justos como han reclamado los indígenas, pero reclamarlos. ¿Sí? El lío es que su discurso ahora es que como los indígenas tienen derechos, ellos no tienen. Es un poco la versión de que anterior al 91 los otros tenían derechos y los indígenas no, y hoy los indígenas los tienen y se los quitaron a ellos. Es decir, que fue una transposición. Lo que era de uno se le pasó a los otros, con lo que es una mentira grandísima, es un análisis erróneo y además es una actitud tendenciosa en términos de la política. Y digo tendenciosa porque entonces se convierte en un señalamiento permanente, ¿sí? Esos son los que acompañan al movimiento indígena, esos son los que dicen eso, como si el movimiento indígena no tuviera, ¿cierto?, históricamente una argumentación que es la que le ha valido el respeto tanto del invasor, ¿cierto?, como de otros procesos sociales. El campesinado tiene pocos apoyos a nivel organizativo, tiene muchos apoyos en términos de reivindicarlo, de trabajar por él, de hacerle las cosas, ¿cierto?, pero no de convertirlo en un sujeto de cambio. Y entonces en el momento en que esa resignación se convierte en sujeto de cambio, a mí me parece que podría contribuir. Entonces, lo que tiene el movimiento indígena, lo que tiene el movimiento campesino y lo que pueden tener muchos sectores de la sociedad, llamémoslos alternativos, llamémoslos políticos, llamémoslos sociales o intelectuales, pues con ellos yo creo que podría trabajar porque también hay gente muy buena, ¿sí? Pero el problema es que todos estamos dispersos, ¿sí? Y cada quien está intentando entender que lo suyo es malo, lo del otro es malo y lo mío es lo bueno, ¿sí? Incluso dentro del movimiento indígena a veces hay razonamiento en ese sentido, pero no es lo oficial.